pasado, de Menzies, ayer y hoy. Casi uno llega con fatiga moral, porque cuando hay claudicación moral en la sociedad, se hace muy difícil ser objetivo para poder analizar dónde se está y a dónde podemos llegar en esta decadencia de quienes deben administrar el poder circunstancial del Estado, el Estado somos todos, para que los argentinos podamos tener condiciones de vida, ya no pido ni siquiera digna, sino simplemente condiciones de vida que sean previsibles. Y entonces cuando uno repasa desde el regreso a la democracia cómo terminaron cada uno de los presidentes, y se da cuenta que Alfonsín, que declamaba el preámbulo de la Constitución, se fue 6 meses antes sin cumplir la Constitución, que Menem terminó preso por el mismo fiscal que ahora está acusando por el tema de los cuadernos, por Stornelli, que de la Rúa se fue con muertos, que Néstor Kirchner se murió cuando su esposa ejercía la magistratura y que ella ahora está siendo acusada, y que Macri asumió procesado. Nos encontramos entonces con que el otro presidente, consecuencia de la crisis del 2001, que fue Duhalde, salió después que un presidente que duró una semana, Rodríguez A., había dicho que había que investigar la deuda. Bueno, lo corrieron con los bomberos porque no quería que se investigara la deuda en los factores de poder. Y apareció Duhalde y la circunstancia que ya conocemos. Es decir, desde que salimos de la última dictadura e ingresamos a la democracia, no hay uno que no haya sido objetado en lo jurídico más allá de las consecuencias de lo político. Y entonces, cuando uno está más cerca de irse de este mundo que de estar presente, y tiene una memoria que se va mucho más allá, regresa a ese rincón de la felicidad que fueron aquellos años donde cuando éramos niños éramos felices y después de tanta lucha vivimos un ratito la felicidad del regreso en el 73 al gobierno y al poder. Pero ¿se volvió al poder? Porque apenas se fue de la tierra Perón, María Estela Martínez fue sacudida por todos, propios y extraños, y la primera mujer presidenta en la historia del mundo terminó presa y nadie le importó mucho lo que estaba pasando con ella, salvo que cuando alguna vez Alfonsín le devolvió la pensión y hoy está recluida en España sin que nadie se acuerde realmente de aquel tiempo y de aquella presidenta. Entonces, cuando uno tiene muchos años, tiene una fatiga moral que va incrementándose ante ausencias de categorías morales en una sociedad donde se hace cada día más difícil buscar el ejemplo que nos permita decirle a los más jóvenes, este es el camino correcto. Claro, podemos discutir tantas cosas, pero ¿saben por qué pasa todo esto que estamos apuntando? Porque vivimos en una democracia fraudulenta, donde los poderes no se respetan a sí mismos y donde cada quien ha encontrado un rincón para hacer de las suyas. Entonces, en la dictadura había zonas liberadas para que policía, ejército y demás hiciera lo que quisiera, y como iban a buscar una persona, los que estaban allí en esa patota se llevaban también bienes de esa persona que a nadie le importaba. Esto había pasado ya en la Argentina de 1955 con los comandos civiles. Y tampoco nunca fueron juzgados y nunca apareció una denuncia firme más allá de los gloriosos periódicos de la Resistencia que en pequeña escala circulaban en los 18 años de proscripciones. Es decir, que hay una violación constante y permanente de la ley sin que importe mucho a quienes tienen el poder de turno, y en todo caso, cuando los jueces se dieron cuenta de esto, se transformaron en oficialistas,
los que cambian son los gobiernos, ellos siempre son oficialistas. Y allí entonces se marchitó la justicia, y a partir de ese momento las consecuencias fueron graves. Tan graves que no hubo Senado que se animara a hacer un juicio político a un juez, sino que al revés, cambiaba el gobierno de turno y aprovechaban a los jueces corruptos, los hacían más ricos y conseguían fallos como ellos querían. El miércoles, cuando Yarvide vaya a declarar, sería un tremendo gesto del juez de la causa Bonadío que lo dejara preso. Sería un tremendo gesto para poder creer. Y sería muy importante, además, que el fiscal y el juez contaran, ya que están haciendo declaraciones periodísticas, por qué ellos tienen las causas sin haber pasado por un sorteo, porque me temo, y despego de esto al juez y al fiscal, pero me temo que si son muchos los empresarios que aparecen vinculados, un día se presenta algún abogado y diga, tiene fallas de origen la causa, pido que se dé por terminada. ¿Y cuál es la falla de origen? Que no fueron sorteados ni el juez ni el fiscal. Y a partir de esas circunstancias, como no pueden ser juzgados dos veces por la misma causa, una enorme cantidad de sociedad argentina vea como muchos probables acusados puedan seguir con su vida normal. Digo, me anticipo por las dudas, porque a lo mejor todavía no se le ocurrió a nadie esto que estamos diciendo, pero puede pasar. ¿Y por qué puede pasar? Porque ocurre que uno de los que se arrepintió, que es un suboficial del ejército retirado, el de los cuadernos, otro que hizo hacer las copias, un sargento de la policía, el fiscal, hijo de un teniente coronel del proceso, y además hombre de la dirigencia de Boca y de Angelici, a quien Carrió denuncia como operador del macrismo en la justicia. Y entonces yo quiero pensar bien, pero no me deja la sociedad pensar bien por esa misma fatiga moral en la que uno ha llegado a este momento de su vida. Y entonces también vemos como sosegados por lo ideológico se defiende cualquier cosa, de un lado y del otro. No importa si el que llega es delincuente, porque piensa igual que yo políticamente, entonces yo lo voy a cubrir. Y además, y aquí viene un poco, para que ustedes entiendan por qué a veces escuchan, leen y ven cosas que no terminan de entender. El gobierno actual, que quiere hacer un ajuste por todos lados, gasta un promedio de 13 millones de pesos diarios de publicidad. Si tomamos La Nación, es decir, lo que define el gobierno nacional, lo de Rodríguez Larreta en la ciudad y lo de Vidal en la provincia, por tomar simplemente tres referentes de Cambiemos y del PRO, para que tengamos una idea. Y estas pautas, por ejemplo, aumentaron del 16 al 17 un 18% en el orden nacional. Se gastaron 3.285 millones y en Buenos Aires 1.332 millones, un 69% más que el año anterior gastó Vidal en publicidad de obras y de las cosas que hacen el gobierno. Y Larreta un 48% más que el año anterior, 5.330 millones. Pero cuando uno ve la distribución de la pauta, empieza a entender por qué hay tanta defensa de algunos medios o de algunos periodistas. Y así como lo hacía el gobierno anterior, que tenía su programa para destruir a los que pensaban distinto en el Canal 7, ahora, con este gobierno, hay una diversidad de colegas que cobran buen dinero de pauta publicitaria. Y entonces esto, como decía Hipólito Yrigoyen y repetía Perón,
va directamente al bolsillo, que es la víscera más sensible del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero pensar mal de nadie, pero repito, la fatiga moral me va llevando a que estas cosas se mezclen todas, y entonces uno de los empresarios que pidió arrepentirse y que quiere hablar, Goicoechea, es representante de una entidad española con Isoluk Argentina, y hizo una pequeña jugada con Aranguren, el hombre de la Shell que manejaba un ministerio. Fue beneficiado en 6 parques eólicos, es decir, son los parques con molino, generan energía con el viento. Estos 6 parques se los transfirió al hermano mayor del presidente de la Nación, y el hermano mayor del presidente de la Nación lo tercerizó y lo vendió en forma inmediata, sin poner un solo peso, ganándose 15 millones de dólares. Vamos de vuelta para que se entienda. Uno de los arrepentidos que reconoció a Barata, Juan Carlos Goicoechea, titular y CEO de una entidad que fue beneficiada por el gobierno de Macri, le vendió al hermano mayor del presidente 6 parques eólicos, y el hermano del presidente se lo sacó rápidamente de encima, lo volvió a transferir y se ganó en el pase de mano, sin invertir nada, 15 millones de dólares. Esto está denunciado penalmente, además. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas cosas para averiguar. Hay muchas cosas que pueden surgir de la causa. Y entonces no sea cuestión que se sigan arrepintiendo los empresarios y empiecen a tirar para arriba, y aparezca otra vez Calcaterra, y aparezca otra vez los vínculos directos, Goyesa, y aparezca otra vez Sogma, y aparezcan otra vez empresas del mismo riñón de la familia, y entonces algún abogado en un futuro se presente y diga, mire, esto tiene falla de origen, no se sortió ni el fiscal, ni se sortió el juez, pedimos que se dé por terminada la causa por falla de origen. A lo mejor estoy tan atormentado por la fatiga moral que pienso mal, y no tengo derecho a pensar mal. Casi tengo una obligación a pensar mal. Es triste decirlo. Nadie tiene derecho a pensar mal de otro hasta que se demuestre. En la Argentina todo es al revés. Todos somos culpables hasta que demostremos que somos inocentes. Es increíble, pero es así. En este chiquero, donde estamos metidos, es muy complejo, muy difícil tratar de explicar cada una de las formas y cada una de las maneras. Por eso, si a uno le preguntan ¿qué siente? Siente ausencia moral. Siente que en la sociedad argentina queremos imponer todo por la fuerza, y si no, haciendo circular la compra de voluntades. Por aquello de creer de que todo hombre tiene su precio, y si no lo tiene en forma directa, lo tiene a través de su pariente, de su familia, de lo que fuere, pero a todos le encuentran la manera de vulnerarlo en la sociedad capitalista, donde el ser humano vale por lo que tiene, y no en la sociedad peronista, donde Perón imaginó que el ser humano valía por lo que era. Estamos muy distantes de aquel pensamiento y de aquella idea. Y por lo tanto, en este agotamiento, en esta fatiga, en este cansancio, cuando uno ve que Juan Carlos Goicoechea, el CEO de Isoluk Argentina, fue beneficiado con 6 parques eólicos en la licitación de Aranguren, y que luego vendió a Sideco, americana, empresa de Gianfranco Macri, que es el hermano mayor del presidente, y que el hermano mayor del presidente, en un pase de mano sin invertir nada, se la vendió a la firma Gemnia de Darío Lizano, y que Darío Lizano tiene entre sus socios a Jorge Brito, un banquero, y a David Martínez, un mexicano que es socio de Telecom y de Fibertel, empieza a entender que la ceocracia se multiplica, es nacional, es internacional, y entonces uno empieza a descubrir cosas que son realmente impactantes. Tan impactantes como que, violando la Constitución Nacional en este gobierno actual,
existe una enorme cantidad de personas que siguen trabajando en empresas particulares a pesar de tener cargos públicos, lo que está total y absolutamente prohibido. Y entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Esto pasa? Sí, esto pasa. Esto pasa y se toman con una absoluta naturalidad lo que no puede ser natural, lo que debería estar por todos nosotros combatido, discutido y demás, pero no ocurre, no se discute, no se pelea por esto, y entonces aparecemos con una situación tan insólita que, por ejemplo, el responsable más importante que tiene en asesoramiento el presidente de la República, el secretario legal y técnico, participa en 33 empresas privadas. Es decir, tiene intereses en 33 empresas particulares. ¿Cómo se hace para poder convivir en una sociedad donde la ceocracia maneja, sin dejar sus lugares, sus puestos de trabajo, con una absoluta irresponsabilidad y violando todas las voluntades que uno puede imaginar este tiempo y este momento? Por eso la fatiga avanza, no se detiene, y esa ausencia moral le da cansancio cuando más canas tiene uno para peinar. Y es casi duro, casi difícil, casi increíble que durante este gobierno tengamos funcionarios que representan a 890 empresas nacionales y extranjeras que aparecen en los registros de la capital federal y que sin ningún miramiento han asumido cargos públicos sin renunciar o sin desaparecer de los directorios. ¿Cómo se hace para entender que la democracia es fraudulenta y que la ceocracia no vino a cambiar nada, sino que vino a agregar más ausencia moral a la política? ¿Cómo hacemos? Porque se nos van acabando los referentes, se nos va acabando de dónde agarrarnos en el momento en que arranca velozmente el tren de la vida y no tenemos ningún pasamano. Vamos a chocar de frente, vamos a descarrilar y después vendrán extranjeros con préstamos y con vía y obra a arreglar el desastre que hicimos nosotros porque creíamos que éramos vivos y terminamos siendo una sociedad enferma, con ausencia moral, que no está dispuesta a cambiar, y por eso podemos chocar de frente.